Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Sí, grande es Jehová y digno, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Sí, grande es Jehová y digno. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré.
Te damos gloria y alabanza, Señor, en este día, Señor. Venimos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, rindiéndote todo honor, Señor. Ante ti rindo mi alma hoy en adoración ante ti, Señor. Todas esas historias
desde principio de la palabra hasta fin de la palabra, es para nuestra enseñanza como hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, lea la palabra. Reciba ese aliento de vida para su vida. Sigamos respirándola, sigamos recibiéndola, sigamos escudriñándola. Ahí están las instrucciones para nuestra vida como hijos de Dios. Sin este manual, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigiéramos? Jesús dijo, yo soy el camino. La palabra de Dios hablan de Jesús. El camino, la verdad y la vida está en este hermoso libro. Gloria al Señor. También le decía a Timoteo, el siervo Pablo, que la palabra es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? En el diccionario se traduce en usar un argumento contra la persona, o sea que contradice la palabra del Señor. Cuando nosotros en nuestros pensamientos humanos pensamos que estamos en lo correcto, pero al venir a la palabra del Señor, el Señor nos muestra otra cosa, ¿verdad? Y el Señor nos corrige y nos contradice para que podamos seguir haciendo su voluntad y no la de nosotros. Nos redarguye con el propósito de que seamos un ejemplo. Nos contradice para que nosotros podamos ser ese ejemplo de hijos de Dios. Ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza. También dice ese versículo en donde Pablo le habla a Timoteo que la palabra del Señor es útil para corregir. Y a muchos no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Al recibir una corrección de nuestros padres siendo hijos, nuestro corazón se estremece, ¿verdad que sí? Al ser hijos, yo como una hija, cuando mi padre me quería corregir, yo siendo una niña, él quizás me corregía de una forma como padre, que yo como niña no podía entender muy bien. Y al escuchar la corrección de mi padre hacia mí, me sentía mal, me sentía regañada, ¿verdad? Me sentía, pues hasta quería llorar, ¿verdad? De la regañada, de la corrección. El Señor nos corrige a través de su palabra. Y muchas veces no nos gusta que el Señor nos corrija. No nos gusta, porque no es un sentimiento fácil de aceptar. Pero dice también que nos enseña a enmendar lo errado. Nos enseña a corregir nuestros errores. Nos advierte, nos amonesta, nos reprende. La palabra del Señor señala nuestros errores. Y todo eso lo hace no con el propósito de que nosotros muramos o desmayemos, sino que lo hace para darnos vida eterna. Nos corrige porque nos ama. Como el Padre, ¿verdad?, que ama a su Hijo, lo corrige. También nuestro Dios usa la palabra para corregir nuestras vidas. Gloria al Señor. En el Salmo 118, 17, el salmista dijo, Salmo 118, 17, dijo el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y el 18 dice, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. La palabra del Señor nos reprende, pero no para morir, sino para vivir. Para vivir. Y aunque muchas veces nos cuesta recibirla y aceptar la corrección de parte de Dios,
qué bendición cuando obedecemos, cuando escuchamos, cuando podemos oír la voz de Dios hablándonos a través de esa corrección. Gloria al Señor. En Job 27, versículo 3 y 4. La palabra dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará mentira. Mientras que nosotros tengamos la palabra del Señor en nuestras vidas, nos va a llevar a hacer lo correcto delante de Dios. La palabra nos va a hacer que hagamos lo bueno delante de la presencia de Dios. Dice, mis labios no hablarán iniquidad. Mientras haya palabra de vida en mí, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará mentira. Mientras la palabra del Señor sea esa vida, ese soplo de vida en mi vida, yo no hablaré mentira. Porque nuestro Dios nos está mirando, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Y lo que queremos hacer como hijos de Dios es que agradar a nuestro Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, aquí va a encontrar las instrucciones. Si tiene alguna pregunta difícil en su vida, aquí está su respuesta. Si tiene usted alguna necesidad del Señor, aquí a través de este manual de vida, le va a enseñar qué es lo que tiene que hacer para recibir esa bendición que usted está esperando. La palabra de Dios es vida eterna para nosotros. Y es de urgencia que usted y yo la tomemos en serio, la tomemos en cuenta en nuestras vidas. No sé si lo que estaba hablando el pastor en esta mañana, el testimonio de esta hermana americana que fue a China trabajando con los hermanos cristianos allá en China, y viendo ella cómo es tan difícil que estos hermanos allá puedan obtener la palabra del Señor, se las quitan. Si les ven una Biblia, se las quitan y hasta pueden ir a la cárcel. Y ellos en su, yo voy a decir que es en la sabiduría que Dios les ha dado a ellos, ellos han tomado el tiempo de escribir la palabra de Dios en papelitos y quizás esconden esos papeles para que ellos, lo que escribieron de la palabra del Señor, ellos lo leen en su casa, en lo calladito, ¿verdad? Quizás en lo escondido. Y no solo eso, sino que ellos saben que esa palabra que ellos escribieron se las pueden quitar de un momento a otro. Y lo que ellos hacen es que la han memorizado, se la memorizan. Y ahí, ¿quién les va a quitar? Y ahí, ¿quién puede quitarles ese papel, ese verso bíblico, esa lectura de la palabra de Dios? Nadie. Porque esa es la manera que ellos sobreviven con la palabra. Y nosotros como escuela dominical, yo me he dado la tarea desde que empecé como superintendente de escuela dominical. Y no lo he hecho porque quiero fatigar a sus hijos en ninguna manera, como muchos piensan, ¿verdad? Y yo me he dado la tarea de que tanto niños, desde lo más pequeño hasta el más grande, y he tratado a veces también con adultos, pero no me da mucho. Pero yo me he dado la tarea de que esos niños y adolescentes y jóvenes memoricen la palabra. Que la memoricen. Y viera qué difícil es poder tener ese privilegio de ver a esos niños decir su texto, y es cada 2 semanas, hermanos. Cada 2 semanas, escuela dominical, enseñamos a los niños, a los adolescentes,
y a nuestros jóvenes a que memoricen un texto bíblico. Y ha sido tan difícil, pero hay muchos que han permanecido. Hay muchos que no han menguado, que ellos continúan. Eso a mí no me beneficia, le beneficia a usted. El Señor al pueblo de Israel les dijo, les ordenó, les mandó a los padres que deberían de enseñar este libro de la ley, estos mandamientos. Tenemos la obligación, desde entonces el pueblo de Dios tiene la obligación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y el Señor les ordenó al pueblo de Israel en ese desierto y les dijo: y estas palabras que te mando hoy se las enseñarás a tus hijos, y tus hijos se las van a enseñar a sus hijos, y así los hijos de tus hijos se lo enseñarán a tus bisnietos, ¿verdad? Una orden que el Señor le dio al pueblo de Israel que hasta hoy en día sigue en pie, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios no se equivoca. La palabra del Señor es fiel y es verdadera, y nosotros como padres se nos va a demandar un día, se nos va a demandar, porque hubo una generación en aquel tiempo, después de que murió Moisés, después de que murió Josué, que eran los líderes que llevaban al frente al pueblo, los que hablaban con Dios, los que recibían la palabra de Dios y ellos compartían con el pueblo. Después de que esos siervos murieron, la palabra del Señor dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Y este es el peligro que nosotros podemos correr hoy en día. Padres, en este día yo les quiero decir a usted, usted tiene la obligación de enseñar a su hijo la palabra de Dios. No somos los maestros de escuela dominical. No es mi tarea, no es mi obligación enseñar a su hijo la palabra. Es su responsabilidad. Y los maestros de escuela dominical somos solamente una ayuda que podemos ayudarle en el trabajo que usted está haciendo con su hijo. Es tan bendecida la palabra del Señor. Nos beneficia tanto. No podemos descuidarla. No podemos dejarla abandonada. Y no se trata solamente de leerla ni de memorizarla, sino que la idea es vivir la palabra. Porque la vida es el oxígeno que nosotros respiramos nos ayuda para que nos movamos, ¿verdad? El oxígeno que usted está tomando le puede ayudar para moverse, para caminar, para correr, para brincar. Así la palabra del Señor la tenemos que vivir. Este soplo de vida tiene que estar en nosotros, y este soplo de vida tiene que enseñarnos y ayudarnos a actuar, a activarnos en el Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Caleb rápidamente, solamente unos 2 minutitos, pastor. Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio de mi vida. Y lo comparto porque tiene que ver con la palabra de Dios. Lo maravilloso que es la palabra del Señor para los hijos de Él. Y nosotros tenemos que depender de ella, ¿verdad? Cuando yo tenía mis 21 años, yo tenía solamente a mi hija Stephanie. Mi esposo y yo nos casamos desde muy temprana edad, y nosotros empezamos a tener problemas en matrimonio como todos pasamos, ¿verdad? Y nuestro matrimonio no fue nada fácil desde que empezamos. Era algo tan difícil. Mis problemas, sus problemas de él eran grandes, no eran cualquier cosa. Y yo en ese tiempo, yo siempre estando en la iglesia, nunca dejé yo de asistir a la iglesia.
Pero yo no era una persona que me preocupaba por leer la palabra del Señor. Quizás agarraba la Biblia y la leía, de repente la leía, pero sentía que no me hablaba, sentía que no la entendía, pero la leía. Y a mis 21 años, teniendo a mi hija pequeña, de repente me llega una carta a mi casa, a mi nombre. Y yo, esa carta me tomó de sorpresa porque a mí nunca me llegaba nada por correo con mi nombre. Esa carta me llegó a mí, a mi nombre, y cuando yo la abrí, la empecé a leer y esa carta decía, me hablaba a mí, supuestamente, ¿verdad? Tenía mi nombre y me decía esa carta: sé que no estás teniendo buena vida, sé que estás sufriendo, sé que tu matrimonio está mal, sé que te falta esto y te falta lo otro. Y esas palabras quedaron en mi mente y empecé a pensar. Muchas cosas se vinieron a mi mente diciendo, a lo mejor alguien que me conoce me mandó esta carta, a lo mejor alguien me quiso hacer esta maldad, o no entendía. Cuando miré en el sobre de dónde venía esa carta, venía desde Nueva York, de una tal Madame no sé qué. Y si usted sabe que la palabra Madame la usan mucho los psychics, los brujos, los que la mano, los que la bolita de cristal y todas esas cosas, ¿verdad? Y cuando yo miré eso me quedé más impactada y estaba una incertidumbre dentro de mí, y se la enseñé a mi esposo y me dijo, pues no le hagas caso, enséñasela al pastor. Y al otro día yo se le iba a venir a traer al pastor para que la leyera y me dijera qué hacía, ¿no? Pero ese pensamiento no se me quitaba de mí, no podía olvidarme de esa carta. Siempre pensando, ¿quién me la mandó? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué me dicen esto? ¿Me están diciendo una verdad? Porque era verdad. Mi vida no era nada fácil. Tenía problemas en mi matrimonio. Tenía necesidad en diferentes áreas de mi vida. Y eso no me dejaba en paz. Llegó la noche y yo pensando siempre en eso. No podía estar tranquila. En la madrugada me levanté. Dios me levantó. Yo no me levanté. Dios me levantó y me llevó a la Biblia. Y me llevó a este libro, un libro que no entendía. Y me llevó al libro de Deuteronomio capítulo 13. Yo no entendía por qué yo leía esto, pero empecé a leer ahí. Y escuchen lo que dice. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Ahí sí ya entendí yo. Ahí sí entendí la palabra del Señor, hablándome directamente. El Señor me estaba probando. Y ahí dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El Señor nos ha dejado esta palabra que sale de la misma boca de Él. Aliento de vida para ti y para mí, hermano. No la dejemos olvidada. No la tomemos como que si no fuera nada importante. El Señor nos habla, nos corrige, nos instruye, nos enseña con este hermoso libro. Amén. Así es que si usted tiene su Biblia, agárrela todos los días. Reciba la palabra del Señor que tiene preparada para usted cada día, porque el Señor cada día nos habla. Cada día tiene algo para nosotros a través de la palabra. Así es que Dios les bendiga.